Bueno, un tema que nos ha acompañado durante bastante tiempo, el tema de la energía, la electricidad, las cuentas de luz. Y para conversar en directo de este tema, estamos acá en el estudio con el viceministro de Economía y Energía, Álvaro García. Viceministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Hola, muy buenos días. A la distancia los saludo yo, ministro. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Yo pensaba... No era lo que pensaba que se iba a dedicar este fin de año, ¿eh? Realmente, todo lo que ha implicado reemplazar al ministro Pardo. Así es, fue bien inesperado, pero aquí estamos y las cosas van mejorando afortunadamente. Es un asunto bien difícil, pero que es muy sensible para la gente. ¿Cómo logra cruzar ese puente entre las personas que siempre sienten que la electricidad está súper cara, que además se corta, que en invierno, que no la devuelven, que se echan a perder lo electrodoméstico y duele el bolsillo, versus y que también las empresas siempre ganan, y que todo esto que acaba de suceder con el ministro Pardo es una demostración que las empresas siempre hacen trampa, en fin, y cruzar el puente con un proceso que es altamente técnico y difícil y lleno de capas muy confusas. ¿Cómo ha logrado navegar esos dos mundos? Bueno, como tú bien señalas, es un desafío complejo porque, por un lado, las cuentas de la luz han subido enormemente en Chile, en el mundo, la verdad, pero en Chile en particular porque se mantuvieron congeladas mucho tiempo. Y la gente lo percibe en sus bolsillos, y por ya 1 año y medio seguido, cada semestre, las cuentas de la luz han subido de manera muy significativa. A eso se le sumó este error que cometió la Comisión Nacional de Energía y otro que cometió una empresa, que también subieron las cuentas de la luz, pero en un monto muy poco significativo respecto de los aumentos anteriores. Pero, como tú bien señalas, un monto que era injusto y que por lo tanto correspondía devolver. Y ese ha sido nuestro trabajo. Afortunadamente ya se ha logrado que todas las gremios de generadoras del país estén de acuerdo en devolver esos recursos. Por lo tanto, se va a hacer justicia en ese sentido, pero claro, cuando las personas recuperen esos recursos, van a decir, pero la cuenta me subió mucho más que esto, y van a tener razón, la cuenta les subió por otras razones mucho más que esto. Oiga, ministro, hay un enredo al final de cuánto va a recibir cada persona, que al final raya para la suma, es lo que la gente le pregunta a uno. Entonces, no, que en un principio se hicieron expectativas 12.000 pesos, 1.200, ahora 320. ¿Cuál es la verdad? A ver, la devolución va a ser exactamente lo mismo que se les iba a cobrar en exceso, porque todavía no se les ha cobrado. Se les va a cobrar en exceso, y antes que eso ocurra se les va a devolver para que nadie pague de más. Y lo que se devuelve es exactamente ese mismo monto, y varía de persona en persona según el nivel de consumo de cada hogar. ¿Y uno lo va a saber cuando le llegue la cuenta? En la cuenta va a salir cuánto le están devolviendo, y el promedio para el país es de 2.000 pesos al mes, durante los próximos 6 meses a partir de enero próximo. Mientras más haya consumido, un poco mayor va a ser lo que se le devuelva. ¿Por qué no logro entender por qué si no se ha cobrado me van a devolver algo que no me han cobrado? Mejor que no me lo cobren. Porque, bueno, es la manera de que no se lo cobren. Así las cuentas no suben. Necesito peras y manzanas con desesperación. A ver, lo explico. Cuando se descongelaron las cuentas de la luz para que las personas no pagaran esa deuda que se había adquirido por 4 años, el país adquirió un crédito que las empresas podían cobrarlo en los bancos como un factoring, y ese crédito cubría todo lo que se había dejado de cobrar hasta el año pasado, incluido estos 115 millones de dólares
que se cobraron en exceso, que se cobrarían en exceso. Entonces las empresas sí recibieron esa plata y la tienen hoy. Y los chilenos están pagando intereses por esa deuda. Y por eso que lo justo es que no permanezca en las arcas de las empresas si no se le devuelva a las personas. Aunque ellos todavía no hayan pagado ese incremento, o la verdad han pagado una mínima parte de él. Y aunque haya parte de esas platas que en realidad las empresas dicen, yo nunca lo cobré, yo no lo tengo. No, todas las empresas ya han reconocido que lo cobraron y lo tienen. No hay diferencia en esa materia. Claro, no es que no se lo cobraron a los clientes, sino que se lo cobraron a el BID o a los bancos o a quien hicieron el factoring. Exactamente. Ahora para que no perdernos, están las generadoras por un lado y Transelec por el otro, ¿no es cierto? Así es. Ya, en Transelec hay un dato respecto de cuándo supo el gobierno del error que había cometido la empresa por boca propia de la empresa. Más allá del dato procedimental, lo que la gente dice, bueno, ¿por qué no nos avisaron de inmediato y nos ahorramos que nos cobraran de más? ¿Es tan así el cuento? A ver, la empresa comunicó efectivamente hace un año que había cometido un error en su cálculo. El gobierno de inmediato hace lo que le mandata la ley, que es pedirle al coordinador eléctrico que haga una auditoría para estimar la magnitud del error y según eso devolver la plata. El coordinador eléctrico comunicó unos meses después de que, primero comunicó que el estudio se iba a demorar muchísimo tiempo, al menos 18 meses, y posteriormente que había tratado de hacer el estudio, pero había tenido que declarar desierta la licitación porque nadie se había presentado. Frente a esos hechos, el gobierno le pidió a la empresa que entregara toda la información para analizarla dentro del gobierno, independiente de la auditoría que de todas maneras tiene que hacer el coordinador eléctrico. Y ese procedimiento se llevó a cabo durante el curso del último año. De hecho, concluyó el análisis de la Comisión de Energía recién en octubre pasado. En ese momento tuvimos certeza, coincidieron los cálculos que hizo la Comisión Nacional de Energía con los que había entregado la empresa. Y ese monto que tiene que volver Transelec, que aparte de lo que me dijo usted de los... Es un monto aparte que personalmente me reuní con Transelec, convinimos que ellos iban a adelantar la entrega de esos recursos. ¿Y ese monto cuánto es más o menos? Esos son 135 millones de dólares. ¿Por persona más o menos? ¿No se tiene? Es bastante menos por persona porque al contrario de lo de las generadoras, que va a todas las personas, lo de Transelec va también a empresas y a los clientes libres, a los grandes consumidores de energía. Así que una proporción menor de eso, alrededor de la mitad, lo reciben las personas. ¿Cómo puede ser que usted en tan poco tiempo logre resolver un asunto que se acumuló por tantos meses y que el ministro Pardo no logró resolver? A ver, yo diría que lo que se realizó durante el periodo anterior facilitó enormemente la solución del problema. En el caso de las generadoras ya había un informe técnico preliminar informando a las generadoras de que debían esta plata. Las generadoras estaban en el periodo de análisis de ese informe técnico y debían darnos su parecer. No se preocupe. Pasa, a mí también me pasa, que le está sonando el celular al ministro. Tiene mucha pega porque es ministro doble, entonces es el teléfono de energía el que da. Y en el caso de Transelec, la opción del gobierno fue esperar el resultado de la auditoría, que es lo que mandata la ley. Existía la posibilidad, que es la que yo aproveché, de pedirle a la empresa que devuelva anticipadamente los recursos a la espera de los resultados de la auditoría. Oiga, una pregunta. Hace un tiempo atrás, Ignacio Badal, el periodista de Tercera, publicó un reportaje donde contaba un poco la cronología de esto. Y grosso modo, porque no soy experto, decía que esto había saltado las alertas cuando hubo una reunión entre la Comisión Nacional de Energía y la SEC, donde los técnicos de la SEC dijeron, ¿y por qué están usando este método? Y dijeron, este es el método de la Comisión, dijeron, este es el método que se utiliza, pero los de la SEC se fueron con duda y ahí se prendió la alerta. Entonces uno dice, bueno, una comisión de expertos que se dedican todo el día a esto, me imagino todos muy calificados,
¿Por qué se equivoca? Y tanto. A ver, primero hay que señalar que este error se cometió el año 2017 y pasó desapercibido, por así decirlo, por efecto del congelamiento, porque durante muchos años no se aplicó esta fórmula. Posteriormente se aplicó en 4 ocasiones desde que se descongeló y en esta última fue cuando la Comisión Nacional de Energía se dio cuenta que había este error. Pero esto por la SEC que le dijeron. Por la SEC, por lo que yo he sido informado por parte de la Comisión, la SEC le hizo ver que había un error en otra dimensión. Y eso invitó a la Comisión a analizar en detalle todo el proceso. Y ahí le saltó la alerta. Y ahí le saltó la alerta. Quique, Consuelo, ¿me dejan ser ministro de Economía un rato? Bueno, ya. Pues no, yo tengo una pregunta más antes de pasar al Ministerio de Economía, por supuesto, y es obviamente la comparecencia que tuvo ayer en el contexto de la acusación constitucional al ex ministro Pardo. ¿Con qué sensación se quedó? Todo parece indicar que por lo menos en la Cámara de Diputados esto ya es un hecho, que va a pasar en la Cámara de Diputados, pero ¿qué piensa usted que va a pasar en el Senado? Me cuesta predecir lo que va a ocurrir, la verdad. No me gustaría adelantar opiniones de algo que sinceramente desconozco. En la Comisión de Acusación Constitucional en que participé ayer o antes de ayer, creo que antes de ayer. Sí, antes de ayer. El grueso de las preguntas no giraron sobre el ministro Pardo, sino sobre la situación actual. Hubo poca referencia a lo que hizo o dejó de hacer el ministro Pardo. Se cuestionaron mucho las cifras de las cuales hemos estado conversando, a pesar del enorme consenso que existe en torno a esas cifras. Porque todos los informes técnicos que yo conozco de diversas consultoras y por supuesto también de las empresas coinciden en las cifras que he estado dando, pero el 80% de la conversación en la comisión giraron sobre la validez de estos números. ¿Cree que es injusto lo que está enfrentando el ex ministro Pardo? Bueno, yo creo que el ministro Pardo ya pagó su responsabilidad política en esto al salir del gabinete. Y sería más adecuado, a mi juicio, centrar la atención en resolver los problemas que existen y que son múltiples. Oiga, ministro de Economía, Álvaro García, hay un tema que usted me estaba mencionando, el tema de las inversiones. Aquí también damos noticias positivas. Cuéntenos. Qué bueno. Sí, efectivamente hemos tenido muy positivas noticias en materia económica. La Corporación de Bienes de Capital que proyecta lo que se va a invertir en el país en los próximos 5 años a partir de proyectos que en general tienen todos los permisos ya otorgados. Ya, no pasan por la burocracia. Puede que algunos estén en el proceso de completarlas, pero están muy adelantados y por lo tanto es casi cierto que se van a realizar. Y esa cartera de inversiones creció en un 27% respecto del año pasado, un salto fenomenal, muy pocas veces visto y que augura un incremento muy significativo en la inversión. El Banco Central hace poco hizo la misma proyección, más que duplicó la tasa que esperaba aumentara la inversión este año, y eso es lo que ha tenido trancada la economía por ya mucho tiempo. Hemos experimentado bajas tasas de crecimiento por más de una década porque la inversión empezó a decrecer como proporción del producto. Por primera vez vemos un cambio de tendencia y muy acelerado que está ocurriendo y que ya se empieza a notar también en la tasa de crecimiento económico. Las cifras que conocimos esta semana son muy positivas, 3,2% anualizado, a pesar de la caída en minería producto de un accidente que se va a corregir en el tiempo. Y un último dato, recién también conocimos la cantidad de proyectos que obtuvieron su RCA, su evaluación ambiental positiva durante el mes pasado. Fueron 8.600 millones de dólares, la cifra más alta que hemos tenido en 30 años. Por lo tanto, las perspectivas de que Chile crezca a un ritmo más acelerado de aquí en adelante ya tienen fundamento real, y es el incremento en la inversión.
Hay una preocupación a propósito de las inversiones. Hay una preocupación que han estado expresando los empresarios por el servicio de biodiversidad y de áreas protegidas, ¿verdad? Y dicen que se quieren proteger una serie de áreas o ampliar una serie de áreas y que eso va a afectar a proyectos productivos, inversión en diferentes zonas del país. La ministra Rojas dice, por supuesto, que esto no es así. ¿Cuál es la mirada de Economía al respecto? Sobre todo pensando en todo lo que fue el trabajo de apurar la permisología que hizo su antecesor en el cargo. Así es, sí hemos recibido muchas inquietudes empresariales en ese sentido. Afortunadamente la ministra Rojas postergó esta decisión, que es una decisión colectiva que tomamos en el Consejo de Ministros para analizar en mayor detalle esta situación, y estamos en pleno trabajo. No es algo que haya ocurrido aún, son opiniones que se están adelantando a una decisión que probablemente se tome en un par de meses más. Oye, ¿la permisología realmente se está extinguiendo? Uno puede mirar con más optimismo que las empresas vuelvan a instalarse en Chile. Bueno, usted da las cifras de inversión que son muy positivas y muy buenas para la gente, pero permisología sigue habiendo, ¿no? Bueno, permisos siguen habiendo y por suerte. Nadie cuestiona la existencia de los permisos porque es lo que protege a la ciudadanía frente a eventuales problemas de carácter ambiental, del uso del agua, de salud. Los permisos tienen un objetivo loable a mi juicio y en general son apreciados. El problema es cuánto tiempo se demoran en otorgar esos permisos, y eso es lo que cambia radicalmente la ley que se aprobó hace unos meses y que estamos en plena ejecución. Hay algunos elementos que ya están operando, uno muy sencillo y práctico porque reduce mucho los tiempos de trámite, y es que hasta la ley los permisos se pedían de manera consecutiva. Se obtenía uno, se podía pedir el siguiente y así sucesivamente. Hoy día se pueden pedir de manera paralela, todos al mismo tiempo. Y eso reduce radicalmente los tiempos de espera, particularmente de los proyectos más pequeños, que son casi los únicos permisos que requieren. Pero también los proyectos grandes, los que denominamos proyectos estratégicos, la ley estipula que deben reducir a la mitad sus tiempos de trámite. Y recuerdo que la ley también establece el silencio administrativo, por lo tanto, si no se cumple con reducir a la mitad, el silencio administrativo lo logra. Otorga. Ministro Álvaro García, ministro de Economía y Energía, 1.000.000 de gracias por haber estado en el programa hoy. Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias, ministro. Un gusto estar con ustedes. Chao. Muy buenos días, son las 8 de la mañana con 53 minutos.